Secundaria tercer grado. Español. Detrás de los anuncios. Analizar algunas características sobre aspectos visuales o sonoros de mensajes publicitarios en campañas públicas y oficiales. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, en esta emisión correspondiente a la asignatura Español para tercer grado de secundaria. Esta es una propuesta diseñada por la Secretaría de Educación Pública para que puedan continuar con sus estudios desde sus hogares. En estos momentos debemos quedarnos en casa, por lo que hay que mantener una buena actitud y tratar de encontrar el lado positivo. Colaboren en las tareas del hogar y pidan a sus familiares que trabajen con ustedes en sus actividades escolares. Sean puntuales con sus horarios, tomen notas de las sesiones, hagan los ejercicios que se proponen y guarden todo su trabajo en la carpeta de experiencias. En esta ocasión nos adentraremos en un tema muy interesante, los mensajes publicitarios, que no solo les ayudará en esta sesión, sino también para entender cómo funcionan en la sociedad y de paso, cómo podrían ustedes desarrollar nuevas ideas. Probablemente han visto mensajes publicitarios de campañas sociales y oficiales que buscan informar, por ejemplo, acerca de fechas de vacunación, cuidado de la salud o del medio ambiente, reciclaje de residuos, cambios en la adolescencia y muchos otros. En el siguiente video nos adentraremos en las características de estos mensajes y los elementos que deben tenerse en cuenta para crearlos. Recuerden tomar apuntes para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final. ¡Corre video! Me encanta salir a caminar por las calles de mi comunidad, recorrer las plazas, mercados y tianguis, pero no es nada agradable que la gente tire basura en la calle. Voy a grabar eso y difundirlo para que la gente vea cómo queda el lugar. Después puedo hacer un audiovisual para compartirlo con mi familia y amigos y analizar en conjunto cómo podemos conservar en buen estado nuestra comunidad. Pero primero voy a averiguar si el audiovisual es un buen medio para difundir esta información. ¿Me acompañan? ¿Ya viste que el Instituto de la Juventud va a realizar un concurso de audiovisuales sobre el medio ambiente? ¿Podríamos participar? Sí, pero hay que checar bien las bases y claro, saber cómo hacer un audiovisual. Vamos a buscar algunas recomendaciones en la web. Un audiovisual es un medio de comunicación que combina aspectos visuales, como imágenes fijas o en movimiento, con elementos sonoros como la voz, sonidos y música. El formato más tradicional de este tipo de medio de comunicación está presente cuando, por ejemplo, en un salón de clases o en alguna conferencia, el expositor usa su voz y proyecta diapositivas. Más sofisticados y de carácter masivo son el cine, la televisión e Internet, pues llegan a gran parte de la población y de manera más rápida. Las principales características de los medios de comunicación audiovisual son: imitan la realidad o proponen una nueva, son inmediatos, son masivos, son perdurables. Hay armonía entre el audio y el video. Vemos el audiovisual de la campaña ¿No está chido? Para darnos una idea de cómo hacer nuestro audiovisual. Está chido. Que juegues fútbol está chido. Que te guste el bass también. Está chido que te ejercites y que hagas cosas nuevas. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. ¿Te fijaste que cuando la niña dice está chido hacer ejercicio, brincar, ejercitarse y practicar un deporte, ella y un chavo están haciendo ejercicio? Claro, y se me quedó grabada la cara que pone al final cuando dice que no está chido que los menores de edad fumemos. Me gusta que usen chido,
porque es una palabra que conocemos y mayormente la usamos. Pero, ¿de qué hablaremos en nuestro audiovisual? ¿Con qué objetivo? ¿Qué características se te ocurren? Con calma, sigamos investigando. Va. La importancia de los medios audiovisuales en las campañas sociales oficiales radica en que, al usar imágenes y sonido, logran mostrar al público lo siguiente. 1. ¿En qué consiste el problema? 2. ¿Cómo contribuir a su solución? Sea cual sea el formato del medio audiovisual y la manera de transmitir el mensaje de manera realista o caricaturesca, seria o humorística, su propósito es influir en el cambio de conducta y en sensibilizar. Entonces, nuestro audiovisual será para plantear el problema de deforestación en nuestra región Y proponer que todos nos involucremos en la reforestación y el cuidado de nuestros bosques. Con todo lo que ya sabemos de nuestro audiovisual, vamos a buscar imágenes y testimonios y quizá, como es durable y masivo, lo podamos proyectar en otros sitios después del concurso. Sí, y también podemos agregar el sonido ambiente del bosque, como el ruido del río o el canto de los pájaros. Sí, lo de los pájaros me parece buena idea. Ya me puse en contacto con mis amigos para crear un audiovisual que concientice a nuestra comunidad, para no tirar la basura en la calle. Creo que quedará genial. Con esto contribuiremos a crear un ambiente más limpio y sano para todos. ¿Se animan a hacer un video sobre algún tema de impacto social? ¡Adiós! De acuerdo con la información que recién presenciaron, un audiovisual se acompaña de imágenes fijas o en movimiento, de personas, caricaturas o figuras articuladas, entre otras. Las imágenes se acompañan de sonido, ya sea voz o música, y ambos aspectos deben armonizar, es decir, combinarse a la perfección. Si se dieron cuenta, estas representaciones imitan la realidad o proponen una nueva. Son masivas, perdurables y tienen como propósito sensibilizar a la gente e influir en un cambio de conducta. Los anuncios pueden contener diálogos o voz en off. Esto quiere decir que las personas que mencionan los mensajes no aparecen a la vista. Otros videos pueden no tener voz, pero acompañan sus imágenes con enunciados breves y precisos. El lenguaje debe ser entendible y acorde al público al que se dirige. Por ejemplo, los estudiantes usaron la frase "no está chido", que funciona como eslogan destinado a jóvenes. Por ello, la voz que la pronuncia debía sonar joven, con un tono fresco y una correcta pronunciación. Antes de avanzar, los invitamos a revisar en los libros del Rincón la publicación Balconeando las drogas, de Humberto Broca, que puede aportarles información para hacer una campaña publicitaria. Para entender más acerca de este interesante tema, es recomendable observar el próximo material que aclara el tema y ofrece herramientas para crear un buen video publicitario. Pongan mucha atención. ¿Se han fijado en la cantidad de publicidad que hay en la calle y en los espacios públicos? Algunos anuncios publicitarios intentan convencernos de las ventajas de un producto o servicio para que lo compremos. Pero, ¿qué me dicen de este cartel? ¿Este también es publicidad? ¿Qué producto nos vende? Voy a investigar un poco sobre esto. La publicidad tiene como objetivo informar sobre la existencia, la calidad y los beneficios de determinados productos o servicios para que los consideremos cuando vamos a comprar o a contratar alguno. Los publicistas y mercadólogos se encargan de producir esa publicidad en distintos formatos, por ejemplo, impresa, electrónica y digitales, así como para distintos medios de difusión, como radio, televisión y redes sociales. A la emisión estratégica de publicidad que estimula el consumo durante un tiempo determinado se le conoce como campaña publicitaria de carácter comercial. Hay también otro tipo de campañas publicitarias, que incluye a las que tratan de atraer la atención sobre un problema y a las que informan e invitan a la población a participar en acciones que ayuden a su solución o prevención. Este tipo de campaña se conoce como campaña publicitaria de carácter social. Las campañas sociales utilizan también distintos medios y formatos para informar y persuadir a la población. Funcionan como generadoras de movimientos para modificar determinadas ideas,
actitudes o conductas enraizadas en beneficio de la sociedad. Son campañas sin fines de lucro. Interesante. Mira, me encanta que hagan este tipo de campañas porque nos invitan a realizar un cambio para prevenir enfermedades. Yo creo que es muy necesaria porque hay muchas personas con obesidad y diabetes. Y si investigamos más sobre este tipo de campañas para realizar una en la escuela o en la colonia. ¡Va! Hay 3 sectores que promueven campañas sociales. 1. El sector público. Es decir, la administración pública y sus organismos vinculados. 2. El sector privado mercantil. Es decir, todas las empresas con fines lucrativos, pero que asumen su responsabilidad social. 3. El sector no lucrativo. Que incluye las organizaciones no lucrativas, como las organizaciones no gubernamentales, las ONG, fundaciones, asociaciones, etc. Yo pensé que solo los del sector público hacían este tipo de campañas. Qué bueno que hay otros sectores que también se involucran. Oye, mira, hay varios tipos de campañas. Una campaña social puede mejorar las condiciones de salud de la población, alertando sobre enfermedades y promoviendo el cuidado de la salud. También hay campañas para sensibilizar sobre situaciones de discriminación que suelen experimentar jóvenes, adultos mayores, personas homosexuales e indígenas. Solo por mencionar algunos grupos. Campañas de protección civil, como las campañas para prevenir incendios forestales. Y campañas de solidaridad, como Dona 1, Toma 1, para combatir el frío. ¿Sabes? Con esta información me surgieron varias ideas para nuestra campaña. Me gustaría hacer una campaña sobre el ahorro del agua en la escuela. De acuerdo. Es un tema muy importante que puede generar cambios considerables. Y después podemos hacer esa misma campaña en nuestras colonias. ¡Buena idea! Ya entendí la importancia de las campañas sociales. Voy a impulsar en mi colonia una campaña para recoger las heces de los perros, porque entre todos podemos solucionar ese problema si ponemos nuestro granito de arena. ¿Hay alguna campaña social presente en tu comunidad? ¿Qué campañas harían falta para tratar problemas que afecten a todos en tu comunidad? Adiós. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Como vieron, hay distintas maneras de informar sobre la existencia y calidad de ciertos productos, y la publicidad puede presentarse de forma impresa, electrónica o digital. También descubrieron que hay 2 tipos de campañas publicitarias: las de carácter comercial, que promociona la venta de productos o servicios, y las de carácter social, que no tienen fines de lucro, no buscan obtener dinero, ya que su fin es alertar, informar, motivar a la gente. Pueden promover estilos de vida sanos, el cuidado del medio ambiente u otras causas. Ahora bien, las características visuales y sonoras son muy importantes. En los elementos visuales hay que usar imágenes, fotos o personas que tengan que ver con el tema y con el público al que se dirigen. Por ejemplo, si el anuncio es acerca del cuidado de la salud de los adolescentes, pueden usarse imágenes de alimentación, acné, música, tecnología, deportes, hábitos higiénicos, convivencia, entre otras. En los elementos sonoros, además de la voz, se puede recurrir a música acorde a la temática y a sonidos ambientales. Por ejemplo, si un audiovisual trata sobre el acoso en la escuela, se pueden usar murmullos de alumnos o rechinidos de sillas, entre otros sonidos sencillos de identificar. Otro recurso es usar silencios para crear tensión. Para darles una mejor idea sobre la creación de proyectos publicitarios para campañas públicas, les dejamos 5 videos breves. ¡Adelante!
Manuales Tu Salud de 13 a 17 años. Maduración sexual. ¿Qué tienes, Chio? Te veo preocupada. Es que creo que me estoy convirtiendo en un monstruo. No sé qué me pasa. Están cambiando cosas en mi cuerpo y... ¡Órale! ¡No me espantes! No se preocupen. A esos cambios se les llama desarrollo sexual y son parte importante de la conciencia sobre sí mismo. Chicas y chicos se encuentran con múltiples novedades físicas, emocionales y mentales. La pubertad plena puede ocurrir entre los 9 y los 14 años. En las chicas, el crecimiento del vello del pubis puede iniciar entre los 11 o 12 años. Luego aparecen las axilas. Los estrógenos empiezan a estimular el desarrollo de la vagina, los ovarios y las trompas de falopio. Desarrollan los senos y la pigmentación del pezón, de los ovarios y de las trompas de falopio. También se determina la distribución de la grasa en el cuerpo, lo que define el contorno característico de la figura femenina. El comportamiento, en particular el deseo sexual o líbido, está influido por la acción de los estrógenos en el cerebro. En los chicos, el primer cambio puberal es el agrandamiento de los testículos. El agrandamiento del pene comienza más o menos un año después. A los 15 años crece el vello axilar y en la cara, cambia la voz y puede aparecer acné. De los 13 a los 16 años, hay un aumento importante de peso, entre 7 y 9 kilos. Al llegar a los 19 años, algunos jóvenes pueden duplicar el peso que tenían a los 12. Ya no te asustes por los cambios, ahora sabes que son normales. Adicciones. La adicción es la dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, debido a la satisfacción que ésta causa a la persona. La adicción se caracteriza por presentar síndrome de abstinencia, es decir, efectos físicos adversos al interrumpir o eliminar el consumo de la sustancia de forma abrupta, y por la tolerancia que se refiere a la necesidad de consumir mayor cantidad y o con mayor frecuencia para obtener los efectos deseados. La adicción es una enfermedad primaria, crónica progresiva y multifactorial, que afecta el desarrollo de la persona que lo padece y tiene implicaciones a nivel físico, social, emocional y familiar. Su acción principal es a nivel cerebral, ya que es ahí donde actúa la sustancia a base de neurotransmisores, y sus efectos dejan como consecuencia modificaciones en la estructura y en las funciones del cerebro. En la actualidad, la problemática de la adicción ha incrementado considerablemente, convirtiéndose hoy en un problema de salud pública que afecta a niños, jóvenes y adultos y necesita atención a nivel integral. Para prevenir el consumo de sustancias, es importante fomentar los estilos de vida saludables, fomentar la identificación y expresión de emociones, la comunicación familiar asertiva. Estas herramientas facilitan la interacción entre padres e hijos, lo que fortalecerá las habilidades para no consumir. El tratamiento debe incorporar diversos factores, entre ellos conseguir la abstinencia total en el consumo y lograr que la persona tenga un funcionamiento productivo en todos los aspectos de su vida. El tratamiento para la adicción puede incluir terapia de comportamiento, medicamentos, la combinación de ambos. Ahora ya conoces más sobre adicciones.
¿Qué les parecieron los videos publicitarios con mensaje social para adolescentes? Han visto que algunos tienen voz en off y otros, en cambio, se valen de oraciones, pero en general armonizan en imágenes, sonidos, voces y frases. Antes de terminar, ha llegado la hora de realizar la actividad que consiste en responder las siguientes preguntas. ¿Qué video publicitario audiovisual con tema social recuerdan que les haya gustado? Si diseñaran una campaña, ¿sobre qué tema sería? ¿Y qué tipo de eslogan usaría? ¿Cuál de los 5 audiovisuales que vieron? Tómense su tiempo para contestar y guarden sus respuestas y anotaciones en la carpeta de experiencias. Es todo por esta transmisión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Matemáticas. Características de una relación proporcional. Definir las características de los tipos de relación proporcional en diferentes representaciones. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Aprende en Casa. Gracias por acompañarnos y dar continuidad a los aprendizajes de la asignatura de matemáticas de tercer grado de secundaria. Sin duda, para que adquieran los aprendizajes esperados, es necesario que cuenten con un buen ambiente en casa. Por ello, les proponemos fomentar relaciones empáticas con su familia, las cuales estén basadas en la tolerancia y el respeto. Además de fomentar un ánimo de colaboración para equilibrar los deberes de su hogar. Les invitamos a que preparen papel y lápiz para que tomen sus notas sobre las temáticas de esta sesión y para que realicen la actividad que les propondremos. Dicha actividad la deberán integrar a su carpeta de experiencias para que puedan retomarla con su docente y grupo una vez que regresen a su escuela. Ahora sí, sin más preámbulo, les comentamos que en esta sesión van a repasar y aprender un poco más sobre las características de una relación proporcional. En particular, cómo son sus representaciones gráficas, tabulares y algebraicas. Para comenzar, las y los invitamos a identificar cómo se grafican las relaciones de proporcionalidad a través del siguiente video. ¡Adelante! Recuerden tomar sus notas. Traza la recta que representa una relación proporcional entre y y x, donde la tasa unitaria de cambio de y respecto a x es de 1,2 En otras palabras, un cambio de una unidad en x corresponde a un cambio de 1,2 de unidades en y. Escribe la ecuación de la recta. Bueno, déjenme copio esto en lugar donde pueda escribir. Muy bien. Ahora, recuerden que estamos trabajando con una relación proporcional, por lo tanto es de la forma y es igual a una constante k por x. Y vamos a hacer una pequeña tabla para tratar de entender cómo se comporta esta relación proporcional. Si x vale 0, entonces no importa cuánto valga k, y siempre tiene que valer 0, porque la relación es proporcional. K por 0 siempre va a ser 0, así que el punto 0, 0 tiene que estar en la gráfica de mi relación proporcional. Este punto aquí está en la gráfica de la relación. Ahora, si aumento a x en 1, entonces, ¿cuánto tiene que aumentar y? Pues me están diciendo que un cambio de 1 unidad en x corresponde a un cambio de 1,2 de unidades en y. 1,2 es lo mismo que 5 tercios, por lo tanto voy a usar 5 tercios. Es más fácil trabajar con fracciones impropias. 5 tercios, ok. Si ahora vuelvo a aumentar a x en 1, x ahora vale 2, entonces y tiene que volver a aumentar en 5 tercios de unidad. Por lo tanto, ahora y vale 10 tercios de unidad. Ninguno de estos dos puntos tiene coordenadas enteras, así que graficarlo está un poco complicado. Voy a volver a cambiar x, ahora va a valer 3, aumenté en 1 unidad, por lo tanto y aumenta en 5 tercios de unidad,
y ahora y vale 15 tercios. Pero 15 tercios es lo mismo que 5. 15 entre 3 es 5. De modo que el punto 3,5 está en la gráfica de mi relación. La gráfica de mi relación proporcional, por lo tanto, se vería algo así. Algo así, más o menos. Bien. Entonces, noten que cada vez que cambié a x en una unidad, y cambió 5 tercios. Cuando x cambió en una unidad, y aumentó en 5 tercios. También de aquí a acá y se corresponde con el mismo cambio acá. Bueno, ¿y cuál es la pendiente de esta recta? Pues la pendiente es el alza entre el avance, el cambio en y entre el cambio en x. Aquí yo tengo un cambio en x de 3 unidades. Paso de valer 0 a valer 3. Por lo tanto, es como si me viniera de aquí hasta acá. Mi cambio en x es de 3 unidades. Y mi cambio en y, ¿de cuánto es? Pues paso de valer 0 a valer 5. Por lo tanto, mi cambio en y es de 5. También lo podría haber leído aquí en la tabla. Sería como ir de aquí del 0 hasta este 5. El cambio en y es de 5. De modo que la pendiente, que se define como el cambio en y entre el cambio en x, sería de, pues, ¿cuánto es el cambio en y? Es de 5. Y el cambio en x es de 3. Por lo tanto, la pendiente sería de 5 tercios, que es lo mismo que 1 con 2 tercios. Esto de aquí es precisamente la pendiente de la recta. Ahora, para encontrar la ecuación, pues yo sé que la ecuación de la recta es de esta forma de aquí. Por lo tanto, tomando cualesquiera de estas parejas de valores, puedo sustituirlas acá y deducir el valor de k. Si x vale 3, entonces y vale 5. De modo que 5 es igual a k por x, pero x en este caso vale 3. Si ahora yo divido todo entre 3, divido toda esta ecuación entre 3, y entre 3, este 3 se cancela con este 3, y obtengo que k es igual a 5 tercios. De modo que la ecuación se convierte en y es igual a 5 tercios de x. Vamos a verificarlo. Regresando al sitio, teníamos el punto 0,0 y el punto 3,5. Y la ecuación era y es igual a 5 tercios de x. Vamos a checar la respuesta. Estamos en lo correcto. Ya que han visto cómo graficar la relación unitaria entre x y y, las y los invitamos a ver un video más con el fin de que aprendan cómo se utiliza la relación de proporcionalidad para resolver un problema. En este caso, el llenado de un recipiente vacío. Suena interesante, ¿verdad? Pues sin más, vayamos al siguiente video. ¿Se quiere saber cuál es la representación algebraica, tabular y gráfica del llenado de un recipiente vacío donde la altura del agua aumenta a razón de 1.5 centímetros por segundo? Como al principio el recipiente está vacío, quiere decir que en un tiempo igual a 0 segundos, la altura del agua era de 0 centímetros. Como la altura aumenta a razón de 1.5 centímetros por segundo, al pasar un segundo, llega a una altura de 1.5 centímetros. En 2 segundos se tiene a 1.5 centímetros multiplicado por 2, que es igual a 3 centímetros. Y para 3 segundos se tiene 1.5 centímetros por 3, que es igual a 4.5 centímetros de altura. Repitiendo este procedimiento se puede calcular la altura para los siguientes segundos. Se observa que la altura depende del tiempo, entonces se nombra a x
como la variable independiente para el tiempo y a y la variable dependiente para la altura. Con esto se puede deducir que el valor de la altura y es igual a 1.5 por el valor del tiempo, que es x. Esta es la representación algebraica para llenar el recipiente vacío a razón de 1.5 centímetros por segundo, donde se aprecia que el valor de la razón es de 1.5, la cual representa la constante de proporcionalidad de la ecuación. Una ventaja de la representación algebraica es que se puede calcular la altura y que tendrá el agua en el recipiente dado un tiempo x. Otra forma de representar la información obtenida es tener una tabla donde se organizan los valores del tiempo y la altura, también conocida como la representación tabular de esta situación, la cual tiene dos ventajas. La primera es que se ve que al aumentar el tiempo en un segundo, la altura siempre aumenta en 1.5 centímetros. Quiere decir que la relación entre estas dos variables es proporcional, ya que al hacer la división entre la variable y con su respectiva variable x, siempre se obtiene el mismo valor 1.5, excepto para el caso de x igual a 0, y igual a 0. Como 0 de una variable corresponde al 0 de la otra variable, entonces se trata de una relación de proporcionalidad directa entre el tiempo y la altura. La segunda ventaja es que al tener a x y a y en diferentes columnas, se pueden formar pares ordenados de la forma x, y, para poder ubicarlos en ejes coordenados. Un tip al realizar la gráfica es unir dos puntos cualquiera, por ejemplo, los extremos, ya que al ser una relación de proporcionalidad, los demás puntos estarán en la línea recta. Así es como se obtiene la gráfica de la expresión y igual a 1.5x. Esta representación tiene una ventaja, y es que es posible entender de forma visual el comportamiento de los datos y la relación de proporcionalidad que hay en ellos. Se observa que la distancia entre dos puntos sobre la recta es la misma para cada unidad en x, y una desventaja sería que ya no es posible conocer con exactitud el valor de un par x, y, más allá de los valores que se tienen en los ejes. En conclusión, el llenado de un recipiente tiene diferentes maneras de ser representado, con ventajas y desventajas. Este video les mostró cómo pueden aplicar la relación de proporcionalidad para resolver problemas cotidianos. Ahora las y los invitamos a ver cómo pueden identificar el tipo de variación entre una serie de números utilizando tablas. Ello a través de un nuevo video. Pongan mucha atención. En el siguiente ejemplo se muestra la relación que existe entre la cantidad de perros y su número de patas. Si hay 0 perros, hay 0 número de patas. Y si hay un perro, hay 4 patas. Si hay 2 perros, se tienen 8 patas. Si hay 3 perros, hay 12 patas y así sucesivamente. Se observa que si hay 0 perros, hay 0 patas. Y si la cantidad de perros aumenta en una unidad, la cantidad de patas aumenta en 4 unidades. Al cumplir estas dos condiciones, se trata de una situación de variación directa. Al tener la representación tabular de una variación directa, es posible encontrar la representación algebraica de ella. Primero se debe identificar a la variable independiente o de entrada, que normalmente se nombra como x, y la variable dependiente o de salida, que se nombra como y.
Como el número de patas depende del número de perros que se tenga, la variable independiente es el número de perros y la variable dependiente es el número de patas. Un tip para encontrar la ecuación de esta situación es encontrar la razón entre ambas variables. Esto se hace al dividir la variable de salida entre la variable de entrada. A esta división se le llama constante de proporcionalidad y normalmente se escribe con la letra M. Al ser una variación directa, se puede tomar cualquier valor de salida con su respectivo valor de entrada, excepto en el caso del 0, ya que 0 entre 0 no está definido, así que se elige 4 entre 1, que es igual a 4. La ecuación de esta variación directa es de la forma y igual a m, que es 4. Por x se sustituye x, que es igual a 0, entonces y igual a 0. Si x es igual a 1, entonces y igual a 4. Si x es igual a 2, y es igual a 8. Y así sucesivamente. Como esta ecuación cumple para todos los valores de la tabla, esta es la ecuación de esta situación de variación directa. En general, la ecuación de una variación directa es de la forma y igual a mx, donde m es la constante de proporcionalidad, la cual se obtiene por la división de la variable de salida entre la variable de entrada. ¿Cuál es la ecuación que describe la relación entre x y y? En la tabla se observa que cuando x toma el valor de 0, y también toma el valor de 0. Y al incrementar o disminuir x en 3 unidades, y incremento disminuye en 150 unidades. Al cumplir estas dos condiciones, se trata de una variación directa entre x y y, por lo que su ecuación es de la forma y igual a mx. Como la ecuación del inciso A tiene un más 3 adicional al primer término, no tiene la forma de y igual a mx, por lo que no es la ecuación de una variación directa. Mientras que el inciso B y C sí tienen esta misma forma, con m igual a 6 entre 300 para el inciso B y 150 entre 3 para el inciso C. Sin embargo, m debe ser de la forma y entre x, es decir, un valor de la variable de salida entre su valor correspondiente de entrada, excepto para el valor 0. Como la constante de proporcionalidad o m del inciso B tiene un valor de entrada que es 6, entre un valor de salida que es 300, no es la ecuación de la tabla. Finalmente, la constante de proporcionalidad del inciso C tiene un valor de salida que es de 150 entre el valor de entrada que le corresponde, en este caso 3, entonces la ecuación del inciso C describe la relación entre x y y. En conclusión, una vez que se reconoce que la situación tiene una relación de variación directa, únicamente se tiene que calcular su constante de proporcionalidad para encontrar su ecuación. ¿Qué les pareció el video que acaban de ver? Es muy interesante, ¿no creen? En verdad, yo estoy recordando mis lecciones de matemáticas, pero bueno, ese es otro tema. Ha llegado un momento muy importante. Como han visto a lo largo de estas sesiones, es relevante que pongan en práctica todos y cada uno de los temas que han aprendido. Y hoy es el turno de la proporcionalidad y las variaciones. Para ello, las y los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo creen que es la relación entre las horas de televisión que ven y el número de comerciales? ¿Cómo sería su gráfica? ¿Qué ecuación tendría?
Respondan estas preguntas incluyendo su procedimiento. Después, integren su actividad en su carpeta de experiencias para que cuando regresen a su escuela puedan presentarla a su docente y compartirla con sus compañeras y compañeros. Les recomendamos el libro titulado Geometría y Arte, Influencias Matemáticas durante el Renacimiento de David Wade, pues contiene más ejemplos de las relaciones proporcionales en el arte. Esperamos que tengan oportunidad de consultarlo para que puedan ampliar sus conocimientos sobre este tema. Estamos a punto de terminar el programa, pero como ya es costumbre, no queremos irnos sin antes recordarles que ahora que están en casa con su familia, es importante que fomenten la colaboración, la empatía y la paciencia, y el trabajo en equipo. Asimismo, les recordamos que estudiar desde casa requiere mucha organización y dedicación, pero todo su esfuerzo valdrá la pena, pues cuando vuelvan a su escuela estarán mucho más fortalecidas y fortalecidos y contarán con muchos aprendizajes nuevos que podrán compartir con su grupo y con su docente. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. ¿Qué es la justicia social? Analizar cómo las desigualdades sociales y económicas limitan las oportunidades de desarrollo. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. En esta sesión de formación cívica y ética para tercer grado analizaremos cómo es que las desigualdades sociales afectan el desarrollo integral de las personas. En todo el mundo existen personas y grupos que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Los gobiernos no han sido capaces de garantizar sus derechos. Y por ende, no les permiten mejorar su calidad de vida. En otras palabras, no ofrecen una justicia social adecuada. Algunos filósofos y políticos consideran que el tema no solo se relaciona con las políticas que los gobiernos deberían impulsar, sino también es un problema moral. Seguramente han escuchado que todos somos iguales en derechos y en dignidad. Estas cualidades no se le pueden negar a nadie, porque la dignidad es aquello que todas y todos poseemos por el hecho de ser personas. Desgraciadamente, en las sociedades actuales hay situaciones de desigualdad que afectan las aspiraciones de las personas para mejorar su calidad de vida. Eso no debe ser motivo de indiferencia, sino el estímulo para comprometernos en acciones que modifiquen esa realidad de manera responsable. Para tener una buena calidad de vida, las y los ciudadanos y gobernantes tenemos que implementar acciones que resuelvan situaciones de desigualdad y exclusión en el acceso a los derechos. El que la desigualdad social no se haya podido erradicar tiene varias explicaciones, y una de ellas es que los derechos básicos de las personas no se han podido garantizar. Garantizar la igualdad de condiciones implica impulsar políticas públicas que cubran las necesidades básicas de la población, como su derecho a la alimentación, vivienda, salud, trabajo, seguridad, educación y recreación. Llevar a cabo esto es fundamental, porque permitiría mejorar las situaciones de las personas y grupos más vulnerados de la sociedad y ayudaría a evitar situaciones injustas. Para seguir reflexionando, veamos el siguiente video. Hola, bienvenidos a este espacio para reflexionar con adolescentes Morales. En esta ocasión conversaremos en torno a la importancia de educar para la justicia social. Pero antes, chequen la experiencia que Rafa y Elisa tuvieron. Veamos. Lo siento, no puedo aceptarlo porque aquí nadie habla como él. No es justo. La directora no quiere inscribir a este chavo solo porque no habla español. Sí, le está negando la oportunidad de seguir estudiando. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Gracias a todos por participar en el programa. El día de hoy hablaremos de cómo las desigualdades sociales y económicas limitan las oportunidades de desarrollo. Para ello, contamos con la participación del maestro Antonio López Ugalde,
director del Centro Miguel Villoro de la Universidad Iberoamericana. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y también con la licenciada Consuelo Olvera Treviño, directora de Análisis y Divulgación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, me gustaría arrancar con una pregunta. ¿Para ti qué es la justicia? Bueno, para mí es tratar a todos por igual y pues según se porten, ¿no? Cada persona, según sus actitudes. Muy bien. ¿Y para ti, por ejemplo? Es la base de las sociedades. Toda sociedad debe de contar con justicia para que funcione adecuadamente y pues todos estén contentos. Perfecto. A ver, por allá alguien que me quiera decir qué es la justicia. Pues para mí la justicia social es como la búsqueda de la sociedad para encontrar el bienestar de todos, como tratar a cada quien por sus actos. Si actúa bien, pues le tendrá que ir bien, y si una persona es delincuente, pues tendrá un castigo. Muy bien. Antonio, ¿nos puedes decir tú qué es la justicia social? Sí, como no, coincido con los conceptos que se han vertido. La justicia es la voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. Okay. Atendiendo a sus necesidades, a las necesidades que deben satisfacerse en la persona, pero también atendiendo a los méritos, es decir, qué hacemos para ganarnos lo que nos corresponde. La justicia social en particular, yo la entiendo como esa voluntad de satisfacer los mínimos indispensables de bienestar en una sociedad, es decir, que no haya persona alguna que carezca de lo elemental como el alimento, la salud, la educación y la cultura. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias, chavos. Ahora vamos al siguiente bloque. Considero que justicia social no es dar a todos lo mismo, ya que todos somos diferentes y de alguna manera, aunque tengamos los mismos derechos, también cada uno tenemos distintas necesidades. La justicia social no se debe dar en mérito a capacidades, es para todo ser humano, para todos, por el solo hecho de serlo. Pues a mí se me hace injusto que te paguen un salario mínimo y pues hagas bastantes cosas sobre el trabajo. Bueno, yo pienso que para que sean justos conmigo es necesario yo también responder sobre lo que me piden en casa. Por ejemplo, si a mí me dicen mis papás, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer tus quehaceres, cumplirlos, para que ellos también tengan ahora sí, derecho a que me dejen salir o a permisos. ¿Cómo hacer para que haya equidad en la distribución de la riqueza? Yo creo que hay 3 elementos básicos o 3 condiciones para poder aspirar a una repartición justa de la riqueza. Primero que nada, hay que producir la riqueza. No se puede repartir lo que no existe. Y el deber de producir esa riqueza es de la sociedad, pero de mano con el Estado. Tienen que sociedad y Estado trabajar para producir la riqueza que vamos a repartir. Segundo, el Estado está obligado a mantener programas sociales o programas de ayuda para los sectores menos favorecidos. No podemos permitir que en este país siga habiendo gente sin alimentos, sin educación, sin salud y sin otros satisfactores. Y por último, una labor que también le corresponde al Estado es vigilar que no existan privilegios en la sociedad. Así como aspiramos a que nadie tenga menos de lo necesario, debemos aspirar también a que nadie tenga en exceso a costa de la pobreza de otros. Muy bien. Entonces, con lo que me acaba de comentar, me gustaría preguntarle a la licenciada Consuelo que si en México hay esas condiciones para que el Estado brinde esa justicia social a los jóvenes. Claro, no solo hay las condiciones, sino que me parece que es importante recordar que el Estado, los gobiernos, están obligados a crear conjuntamente con la sociedad estas condiciones, de tal manera que se pueda garantizar una base mínima sobre la cual todos los miembros de la sociedad o de la comunidad accedan en igualdad de oportunidades
a esa distribución equitativa de la riqueza. Y en ese sentido, recordar que hay estos mínimos que no puede dejar de atender los gobiernos, los estados. Está obligado a crear estas condiciones para que se tenga acceso a la salud, pero que estos servicios de salud sean de calidad, de que se pueda asistir a la escuela, pero que también los alumnos puedan mantenerse en la escuela, de crear caminos, que las comunidades cuenten con estos servicios básicos como electricidad, agua potable, etcétera. Pero sí es importante que hay estas condiciones, pero que también el Estado está obligado a crearlas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿y ahora qué les parece si continuamos con el programa? Según la UNICEF, en el mundo existen 2.200 millones de niñas y niños. La mitad de ellos vive en situación de pobreza. 1 de cada 5 no tiene acceso al agua potable y 1 de cada 7 no tiene acceso a servicios de salud. La desigualdad de condiciones de vida y oportunidades genera situaciones de injusticia entre individuos, comunidades o naciones. Regresando aquí al estudio, me gustaría hacerles otra pregunta, a cualquiera de los dos. ¿Qué diferencia hay entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva? ¿Cómo no? Miren, la justicia distributiva podemos imaginarla como la justicia de repartir el pastel. Tenemos un universo de bienes, y no solo bienes materiales, también pueden ser bienes de tipo cultural, que hay que repartir de manera equitativa, de modo que cada uno quede satisfecho en sus necesidades y cada uno reciba también en función de sus méritos. Aquí hay que aclarar que hay ciertos bienes a los que tenemos derecho, independientemente de nuestra condición social, nuestro origen étnico, nuestro sexo, en fin, independientemente de esas circunstancias, tenemos derecho a que nos retribuyan estos bienes en la justicia distributiva del pastel. La otra justicia, la justicia conmutativa, se refiere a la justicia en el intercambio con otras personas. Por ejemplo, si yo pago en el mercado por 1 kilo de alguna fruta o verdura, a cambio debo recibir esa mercancía. Entonces se da un juego de ida y vuelta y tienen que ser equivalentes, ¿no? Lo que yo pago tiene que ser equivalente a lo que recibo. Hay otro tercer tipo de justicia que no se menciona ahí, que es la justicia legal. Okay. Y que significa que cuando yo infrinjo una norma o violo una ley, recibo una sanción. La víctima del delito o la víctima de las faltas también tiene derecho a recibir algo, que es la reparación del daño y, por supuesto, que no haya impunidad, que se castigue a quien cometió la falta contra él. Para disminuir la desigualdad de condiciones, es necesario que asumamos la justicia como actitud. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para que la justicia sea efectiva, es necesario que cada persona la asuma como una actitud moral y sea capaz de manifestar indignación ética. Esto significa no vivir en la indiferencia y reaccionar frente a situaciones injustas. Si todos procuramos y desarrollamos nuestro sentido de justicia, avanzaremos hacia la equidad y la igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son los desafíos para aprender y llegar a la justicia social? Yo diría que primero es hacer un reconocimiento de los nuevos desafíos que enfrentamos como humanidad, es decir, reconocer que hoy enfrentamos o estamos en escenarios inéditos, tales como el tema de la migración, los altos índices de pobreza, de desempleo, de discriminación, y en ese sentido formarnos como ciudadanos que participan de manera responsable en lo público, en esto que tiene que ver con todos, formarnos para el reconocimiento de la diversidad, de la interculturalidad, de encontrar el valor de la riqueza, de ser diferentes y ser tolerantes y respetuosos ante esa diferencia, reconocer también que somos sujetos de derechos y que hay que formarnos como conocedores de nuestros derechos, pero también respetuosos de los derechos de los demás. En este sentido, creo que uno de los desafíos es estos aprendizajes de tipo ético que nos lleva al reconocimiento de la dignidad de las personas. Entonces no creo que se pueda lograr. Es no ver a la pobreza como algo normal o como algo que nos lo mandó el destino. Necesitamos saber que la pobreza puede superarse, pero que para eso hay que hacer algunos ajustes en nuestra sociedad. Primero,
tenemos que administrar bien nuestros recursos como nación y tenemos que evitar que haya privilegios para que algunos cuantos exploten esos recursos sin ver el interés general. Pues muchas gracias y me gustaría agradecerles a ti, Antonio, Consuelo, y a todos ustedes, chavos, por habernos acompañado. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Y a todos ustedes que nos acompañan en el siguiente programa de Adolescentes in Morales. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es dignidad humana. Es injusto que a una persona no se le garantice el derecho a la educación por su condición física, social, económica, religiosa o por su creencia, o por su idioma. Esto, además de ser una violación a su derecho, limita su desarrollo. En contraste, podemos destacar que las y los adolescentes dicen que la justicia social es tratar a todas y todos por igual. Y es a lo que aspira la sociedad, pues equivale a lograr su bienestar al garantizar el acceso a los bienes básicos, como el derecho a la educación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que es justo dar a cada quien lo que le corresponde o lo que se merece? Sin embargo, en ocasiones vemos que hay quienes reciben más sin que lo necesiten o sin merecerlo. En ese caso, la justicia social no es solo un asunto de derecho, sino también ético, pues se tendría que dar más a quien más lo necesita. Para fortalecer la justicia social en el país, es necesario generar la igualdad de oportunidades que permitan a todos acceder a los bienes y servicios sin distinción alguna. Reflexionen con su familia las siguientes preguntas y escriban algunas de sus respuestas. No olviden guardarlas en su carpeta de experiencias. ¿Justicia social es dar a todos lo mismo? ¿Cómo hacer para que haya igualdad y equidad en la distribución de la riqueza? ¿Cómo podría favorecerse la justicia social en sus espacios de convivencia? Para favorecer la justicia social es necesario contar con un sistema que tenga como referencia la igualdad de todas las personas ante la ley y que garantice el ejercicio de los derechos humanos. Para abundar más sobre el tema, los invitamos a ver el siguiente video. Durante este primer curso hemos aprendido que la noción de justicia no solo tiene que ver con el dar a cada quien lo que se merece, va más allá, pues en este concepto se expresan las aspiraciones que el individuo y la sociedad tienen sobre la colectividad. También hemos entendido que no es lo mismo decir que todos los seres humanos somos iguales a decir que los seres humanos, con todas nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos. ¿Se ha preguntado qué consideramos justo en nuestra sociedad? El día de hoy nos acompaña Luis Francisco Trujillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal otra vez? Ángel Llamas nos manda una pregunta que me parece muy interesante. En varias sesiones se dijo que las leyes nos ayudan a convivir, pero me gustaría saber cómo es que algo ya escrito y determinado para todos nos ayuda a lograr una sociedad más justa, más equitativa. Es decir, ¿cómo relacionar las leyes que muchos desconocemos con la vida diaria? Bueno, las leyes emanan de la vida diaria. El mismo comportarse de la sociedad, sus mismos proyectos, sus mismos deseos, van forjando un camino, digamos, para seguir. Las leyes no son más que una dosificación, digamos, de esos deseos, de ese camino, de ese deber ser, y su formalización por parte de nuestro poder legislativo. Ahora, esta idea de que norma nuestra conducta, algo escrito, da un poco la sensación de que eso escrito fuera algo así como muerto, frío, ¿no? Y no. Las leyes continuamente están cambiando. No solo me refiero al nivel constitucional, sino a todo el cuerpo de leyes reglamentarias, etcétera, que componen en conjunto el sistema constitucional o de leyes de nuestro país. Hablamos de justicia y de convivencia. Y en este sentido, estaría bueno que nos comentaras. En nuestro país, ¿cómo entendemos la justicia?
¿Cómo podemos reconocerla? Bueno, en nuestro país, y particularmente en nuestro país, la justicia es un concepto que va más allá de la simple impartición de castigos a las personas que violan las leyes, ¿no? Va mucho más allá. En nuestro país la justicia implica que la sociedad brinde a cada uno de sus miembros las condiciones para que cada uno de nosotros crezca como ser humano y como sociedad lo más posible. En este sentido, todos nosotros como mexicanos tenemos derecho, debemos tener derecho, el derecho existe, debemos ejercer el derecho a la educación, a la salud, a la libre organización y comunicación, derecho a la información, todo este tipo de derechos que enriquecen nuestra vida y que nos hacen crecer como personas. Todo esto está, digamos, forma parte del concepto de justicia en nuestro país. Es una idea que se acuña bajo el nombre de justicia social. Particularmente, te decía, en México, esto es así porque México es la primera constitución, nuestra constitución actual, la de 1917, en donde este tipo de derechos se establecen en un orden constitucional. En México, ¿cómo se ha forjado el concepto de justicia social? Pues precisamente este proceso al que en último punto aludimos, es cuando, se da en la revolución, en el marco revolucionario, es cuando el Congreso Constituyente eleva a nivel constitucional todo serie de proyectos a los que te mencionaba, de los diferentes grupos sociales que intervinieron en esta revolución, en este cambio de ideas, ¿no? En este forjar un país nuevo. Entonces, la justicia social y los derechos sociales que forman parte de ella, o que forman parte de ella, vienen o nos son heredados de nuestros antecesores, ¿no? Nuestros abuelos. Ellos pensaron un país humano, un país de oportunidades para nosotros, sus descendientes, y para nuestros descendientes también. Entonces, la obra que ellos iniciaron y que a la vez se heredaron de gente anterior, a nosotros nos toca pues defenderla, ejercerla y no permitir que esta serie de ideas se caigan, ¿no? Y de derechos sean pisoteados por otras personas. El interés por los derechos humanos no siempre existió. Es el resultado de terribles luchas y de funestos recuerdos que han quedado grabados en la historia de la humanidad. Entre ellos tenemos un sinfín de sistemas intolerantes y autoritarios que buscaron imponer una verdad absoluta, tratando de eliminar las verdades de los demás mediante la negación, la discriminación y la persecución. Las víctimas de la brutalidad de estos sistemas generalmente han sido y son minorías excluidas y discriminadas por peculiaridades como la lengua, la religión, la cultura, la raza, el origen nacional, el sexo, la ideología, las preferencias sexuales o el estatus económico. Pero no solo los sistemas totalitarios han abusado del ejercicio del poder, también algunos sistemas que se llaman a sí mismos democráticos, bajo una máscara de legalidad, han realizado graves violaciones a los derechos básicos del ser humano. Lo padecido por la humanidad nos enseña que la convivencia democrática es la única forma de asegurar un mejor futuro y de impedir que se repitan los errores del pasado. La idea de justicia que quiere favorecer a la humanidad a partir de leyes que ella misma crea es un ejemplo de la búsqueda de igualdad entre personas, porque mantiene como principio una igual dignidad como personas. Otro ejemplo es la relación justicia-derechos humanos a la que aspiran las personas, pues con ello buscan garantizar que la igualdad de oportunidades públicas esté disponible para todos y todas, sin importar la condición física, económica, social, entre otras.
Reflexionen con su familia las siguientes preguntas. Anexen sus respuestas a la carpeta de experiencias. ¿Cuál es la relevancia de que la justicia refleje como aspiración el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Qué implica la frase dar a cada uno lo que merece, dando más a quien más lo necesita? Lean y comenten esta frase de Mahatma Gandhi. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es dignidad humana. Anoten su reflexión. Antes de despedirnos, les recomendamos leer el libro Caminando en la Diversidad por el Bien Común, de María Bertelli Busquets y Alma Patricia Soto Sánchez, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Lo pueden encontrar en esta página web. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!